La magia es una ala blanca que nace atrás en la espalda, se requiebra como una llama de viento libre en el agua. Pues ya estamos de nuevo celebrando el solsticio de invierno. Ya lo tenemos ahí, dentro de unos días estaremos celebrando el solsticio de invierno los que estamos en el hemisferio norte, el solsticio de verano los que estáis en el hemisferio sur. Este es para celebrar el solsticio de invierno. También en el mundo de la magia, el mundo pagano, se le llama Yule. Si estás en el hemisferio sur, en mi canal tienes muchos rituales para celebrar el solsticio de verano. Vamos a simbolizar una especie de tronco de Yule. El tronco de Yule es este. Es un tronco con los frutos propios del invierno en el que se ponen las velas. En el solsticio de invierno lo que celebramos es el nacimiento del sol. Desde el equinoccio de otoño el sol iba muriendo y ahora en el solsticio de invierno el sol vuelve a nacer, que también por eso celebramos la Navidad, celebramos el nacimiento. Bueno, pues lo que vas a necesitar para hacer este ritual es algo similar al tronco de Yule. No va a ser un tronco de Yule, pero es similar. Vas a necesitar una corteza de árbol. Esta corteza es de roble, pero bueno, del árbol que para ti te sea fácil y cómodo poder encontrar. ¿Que no encuentras una corteza de árbol? Pues intenta tener unas ramas de árbol o ya en su defecto, pues bueno, también puedes recurrir a un manojo de ramas de canela y atarlas con lazo, cinta o cordón rojo. Pero algo que sea simbolizando la madera, simbolizando la corteza. La corteza tiene la propiedad mágica de la protección. Entonces lo vamos a usar como base de este ritual para que nos proteja. También vamos a usar, que si has visto mis vídeos anteriores y los vídeos del año pasado, seguro que ya te sabes los ingredientes, que es la naranja, el anís estrellado, el romero y el clavo y la canela. Yo de todos estos ingredientes, para los rituales de esta fecha, pues ya lo tengo molido, como lo habrás visto en vídeos anteriores. Entonces yo tengo aquí un frasquito donde tengo todos estos ingredientes ya molidos. Y también vas a necesitar 3 velas de té. Aquí te voy a poner un claro ejemplo de que podemos hacer los rituales aunque no tengamos todos los materiales que yo o cualquier otra bruja te pueda decir en sus vídeos. Siempre podemos buscar esa alternativa, pero la alternativa tiene que tener un sentido y tiene que tener un porqué. En este ritual, que lo quiero hacer con velas de té, podrían ser perfectamente 3 velas de té rojas, que es el rojo que hemos estado diciendo en vídeos anteriores, que es el color del éxito, de la protección y además es un color representativo de la Navidad. También podría ser como el tronco de Yule, que en este que le tengo puesta la vela amarilla, la roja y la verde, simbolizando el dinero, el amor y la salud. Pero como yo lo quiero hacer con velas de té y no tengo velas de té de colores, yo voy a utilizarlas blancas. Bien, en primer lugar porque no tengo otras, pero en segundo lugar porque el blanco es la mezcla de la luz de todos los colores. Es decir, si mezclamos todos los colores no sale blanco, pero si mezclamos la luz de todos los colores sí da como resultado blanco. Entonces aquí yo tengo todos los colores y como no tengo otras velas, uso las blancas. Esto te lo digo para que veas que si no tienes una cosa, pues puedes utilizar otra, pero siempre teniendo sentido y teniendo una explicación para ti. Evidentemente la explicación, como no tengo otra, pongo esta. No, tienes que buscarle una explicación lógica para lo que quieres conseguir. Y vamos haciéndonos ya el oído a esa cantinela, que comprar cosas no te convierte en bruja, que veo que hay muchos comentarios y si no tengo esto, y si no tengo lo otro, si no tengo lo otro, pues buscas alternativas. Bueno, después de la charleta paso a decirte cómo hacemos este ritual
del solsticio de invierno, que también se le puede llamar ritual de Yule. Pues colocamos la corteza. Como te he dicho, si no tienes corteza, puedes utilizar un tronco, simbolizando el tronco de Yule, porque al fin y al cabo es más o menos parecido, similar. Y si no, pues ramas, unes varias ramas de árboles. Y si no, pues ramas de canela. Con 7 ramas de canela, las atas con hilo rojo o lazo rojo y también te serviría. Siempre hay alternativas. Pues sobre la corteza yo voy a colocar rodajas de naranja deshidratada. ¿Que lo puedes hacer con la naranja natural? Bueno, pues también lo podrías hacer con la naranja, o sea, cortas la naranja en rodajas y colocas las naranjas haciendo una cama sobre el tronco. 4, 5, 6 y 7. Pues yo coloco 7 porque para mí el número 7 simboliza el número de la suerte, aparte de que también es mi número y además es el número de las rojas. Pues 7 rodajas. Que a ti te llama ponerle 11, ponerle 3 rodajas, tienes que dejarte también llevar por tu intuición, por lo que a ti te nace en ese momento poner. Yo todo lo que te voy mostrando es para que lo tengas como una guía. Pues sobre las 7 rodajas de naranja las voy a rociar de romero. La naranja me aporta suerte, entre muchas propiedades mágicas que tiene. El romero también me aporta suerte y me aporta protección. Os rocío las naranjas de romero. El anís estrellado, que también es un limpiador y además potencia esa energía espiritual. ¿Cuántas piezas de anís estrellado? Pues yo le voy a poner 3, porque para mí simboliza el número 3, esa parte espiritual, y como es el nacimiento del sol, el nacimiento también de un nuevo año, pues también quiero tener esta energía. El clavo de olor, que atrae dinero, atrae amor, también es protector. Pues le pongo 7 también, simbolizando ese número mágico. Y lo pones espaciado por ahí. Y canela. Le puedes poner una rama de canela, le puedes poner 3, pero tiene que llevar también canela. Y yo la canela se la voy a poner ahí a un ladito. Pues ya tengo hecho mi base para hacer mi ritual de Yule, mi ritual para el solsticio de invierno. Aparte tengo aquí preparado, que lo habrás visto en vídeos anteriores, todos estos ingredientes que ponemos en estas fechas, yo ya los tengo molidos. Para consagrar las velas, lo que voy a hacer es en un poquito de aceite de oliva, verter un poquito de esta mezcla y con esa mezcla consagro cada una de las velas. Una va enfocada en el amor. ¿Cómo quiero disfrutar el amor para el año que viene? O si lo haces para tu familia, que también lo puedes hacer para tu familia, pues te tienes que enfocar en cómo quieres que el año que viene, el nuevo año que entra, cuando nazca el sol, se disfrute del amor en tu casa, en tu hogar. Pues con esa mezcla mojas el dedo y en el sentido de las agujas del reloj, porque como queremos atraer, tiene que ser en el sentido de las agujas del reloj, pones tu intención y visualizas. Te visualizas tú disfrutando del amor o tu familia disfrutando del amor o disfrutando del amor en tu casa. Y colocas una ahí, perfectamente. La otra, en la salud, igualmente, para disfrutar de la salud, para que no haya ningún tipo de enfermedad. Y si hay alguna enfermedad, pues que sea una caries, que vas al dentista y te quita la muela, nada más. ¿Vale? Es en el centro. Y la otra, igualmente, en el sentido de las agujas del reloj, disfrutando del dinero. Visualiza cómo entra el dinero en tu casa, cómo entra el dinero en tu vida, cómo
duermes con esa tranquilidad de que están las facturas pagadas, la despensa está llena y además pues tienes el dinero suficiente para irte a tomar un café, comprarte unos zapatos o ir a la peluquería. Que el dinero no sea un problema. Igualmente. Importantísimo poner la intención y la visualización. Y ahora, con esa misma mezcla de tener todos los ingredientes molidos, la viertes sobre el ritual, sobre cada una de las velas. Igualmente, transmitiéndole la energía de estos ingredientes a cada una de las velas. Ya con cerillas de madera, prendes las velas. Y te habrás dado cuenta que no hemos escrito petición. La petición la escribimos ahora, cuando el ritual ya se está haciendo. Entonces, en un trozo de papel escribes todo lo que quieres recibir para el próximo año. Pero antes de escribir todo lo que quieres para el próximo año, agradece todo lo que este año te ha ofrecido. Porque por muy malo que haya sido el año, seguro que has tenido momentos maravillosos. Pues da gracias, gracias, gracias por esos momentos. Y si no han sido muy maravillosos, pero has podido librar la batalla, gracias, gracias, gracias por tener esa fuerza para luchar y poder librar esa batalla, como te digo. Una vez que hayas agradecido todo lo que ha pasado, todo lo que te ha pasado durante el año, escribes tu petición de todo lo que quieres recibir relativo a la salud, al dinero y al amor para el nuevo año. Lo escribes pidiéndole a quien tú le tengas fe con tus propias palabras. Sabes que yo no me meto en temas de dogmas ni de creencias. Lo escribes, te recreas y luego lo firmas. ¿Y qué hacemos? ¿Qué haces con este papel? Lo doblas y lo quemas con el fuego de las 3 velas, con la energía de la salud, del dinero y del amor. Y lo dejas arder en un recipiente. Ten cuidado, no te vayas a quemar, hasta que se convierta en cenizas. Ya está totalmente quemado. Si no se te quema por completo, bueno, pues el cachito que se te ha quedado sin quemar, lo vuelves a prender y lo pones otra vez a quemar. Intenta que te quede totalmente quemado, en cenizas. Y ahora con estas cenizas, las rocías por encima del ritual. Y este ritual lo tienes que hacer en un sitio de respeto, en tu altar, y tienes que dejarlo hasta que las velas se consuman por completo. ¿Qué hacemos una vez que las velas se han terminado de consumir por completo? Pues como está hecho con elementos y con ingredientes de la naturaleza, lo tienes que devolver a la naturaleza. Es decir, lo puedes enterrar en un parque, en el campo, en un jardín, cerca de tu casa, porque todos los rituales que hacemos para atraer, pues lo tenemos que dejar lo más cercano a nuestra casa posible, ¿vale? Que tienes un jardín en tu casa, también lo puedes enterrar. Si utilizas velas de té como yo, eso sí, el metal que llevan las velas de té lo quitas y lo tiras a la basura. Y lo que tienes que enterrar solo son los ingredientes de la naturaleza. Bueno, pues este es el ritual del solsticio de invierno que te ofrezco este año, para que veas que lo puedes hacer de distintas maneras. Si has visto en mi canal los de años anteriores, puedes hacer rituales mucho más grandes, rituales pequeñitos. Eso sí, los ingredientes que usamos en esta fecha son siempre los mismos. Bueno, pues yo espero que te haya gustado este ritual. Te deseo que el año que entra sea maravilloso y que lo disfrutes, que lo tengas lleno de prosperidad, que lo tengas lleno de amor, y te mando un beso muy grande. Hasta el próximo vídeo. Vuela mariposa mía, sagrada como la herida